¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bien, qué bien. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí y le ama? Fue la noticia que le dieron a María. El Señor está aquí y te ama, te busca. Vamos a completar la palabra. Vamos a juntar las dos palabras. Es: el Señor está aquí, te busca y te ama. Ahora va a decirle eso a su vecino: el Señor está aquí, te busca y te ama. ¿Y usted qué le responde? Amén, amén. ¿Qué significa amén? Dígale: yo me dejaré encontrar porque también le amo. Diga: yo me dejaré. Yo le digo la palabra y usted va a responderme: el Señor está aquí, te busca y te ama. ¿Qué dije que debía de decir? Usted debería decir: yo me dejaré encontrar y también le amo. ¿Listo? El Señor está aquí, te busca y te ama. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos. Yo bendigo este día, este momento. Gracias porque tú nos viniste a buscar. Tú estás aquí y nos amas. Tú nos esperabas con los brazos abiertos y aquí estamos, tus hijos. Hoy nos dejamos encontrar. Lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, te amamos, te deseamos. Prepara el corazón de cada persona, prepara su espíritu, y que hoy la palabra llegue a su corazón. Que la palabra no sea gravosa, sino que la palabra sea de bendición. Gracias, Señor, por cada persona. Yo ruego por cada uno, intercedo por cada uno. Tú conoces, Señor, sus corazones. Conoces, Señor, las experiencias de esta semana, las tristezas, los dolores, las preocupaciones, tal vez las caídas, los pecados, toda situación que haya sucedido. Señor, tú la viste y tú les amas a cada uno. Ellos están aquí porque tú los trajiste, porque pusiste el corazón en cada uno el venir. Bendigo sus vidas. Y Señor, que en esta mañana tu gracia esté sobre nosotros. Yo sé, Señor, que no merezco el estar aquí. Sé que también tengo debilidades, tengo temores, tengo inseguridades. Hay muchas cosas que me asedian, pero ha sido por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad que me has puesto aquí. Y si me has puesto aquí, Señor, yo te pido que me respaldes, que me uses, Señor. Hazlo por ellos. Hazlo por tu nombre, hazlo por tu palabra. Hazlo, mi Señor, porque tú lo prometiste. En tus manos me entrego y me cubro con tu sangre, y que se haga tu voluntad. Que la gente te vea a ti, que no me vea a mí, Señor. Yo me escondo tras tu cruz, tras tu presencia. Me visto de ti. Hoy me visto de ti, mi Señor, y que seas tú quien lo haga. Y tu amor es ilimitado, mi Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. David decía: yo me alegré con los que decían. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Ay, no decía nada. ¿Qué decía David? Yo me alegré. ¿Con quién? ¿Ustedes no leen la Biblia, o sí leen la Biblia o no se acuerdan? Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegran con los que están en la casa del Señor? Mire a su vecino y dígale: yo me alegro por verte aquí. Y dígale otra cosa: ¿y sabe por qué más me alegro? Porque me vas a invitar a almorzar. No sería mala idea, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos se alegran por venir a la casa de Dios, al templo?
¿Se alegra? ¿Por qué se alegra? ¿Por qué se alegra al venir a la casa de Dios? Hay muchas razones, ¿verdad? Pero a veces nosotros no somos conscientes de ello. Es encontrarse con Dios, pero muchas veces no nos encontramos con Dios y ni sabemos. O a veces llegamos a la casa de Dios con muchas peticiones, con un pliego de peticiones y las soltamos y nunca nos relacionamos con Dios y salimos igual o peor. Algunas veces la bendición estaba en saludar al vecino o la bendición de su vecino era usted. Y estamos tan preocupados, tan ansiosos por conseguir cosas que quizás no era la necesidad, que no nos olvidamos de ello. Es allí donde dice el apóstol Juan que cuando uno dice que ama a Dios y que cree en Dios, pero se olvida de su vecino, de su hermano, es mentiroso. Dice la religión, dice alguna versión, la religión de aquel es falsa. Quiero compartirle hoy una palabra que fue una batalla, una lucha, y esta me la dio en el tiempo de oración del viernes aquí en la casa de oración. Y le voy a llamar así: dos maneras de salir del templo, no de entrar, sino de salir. Dos maneras de salir del templo. Y el entrar tal vez no es problema. A la verdad, todos entramos con diferentes motivaciones, con diferentes condiciones, con problemas, muchas razones en la forma que entramos. E igualmente, Dios a todos nos recibe. Dios recibe al borracho, al ladrón, al que sea, al religioso. Dios recibe a todos. Todos son bienvenidos a la casa de Dios y la puerta siempre estará abierta para todos. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. O sea, al entrar, no importa cómo llegues, Dios te recibe. Así como estás, Dios te recibe. No hay problema cómo entres. Aún a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Dios nos ama. La diferencia está en cómo salgas. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús en Mateo 15:11? Dice que lo que entra al cuerpo no contamina, sino lo que sale. Entonces, es mejor cómo salgas, no cómo entres. Hágame un favor, ayúdele a su vecino que no entendió esto. Dígale: preocúpate más cómo salgas, no cómo entres. A ver, dígale en serio. Preocúpate, o más bien interésate cómo salir de la casa de Dios, no cómo entrar. La diferencia es cómo sale uno, no cómo entra. El Señor se refirió a ese texto de Mateo 15:11, que los fariseos se preocupaban mucho el comer, cómo comían, si se lavaban las manos o no, si comían mirando al sol o mirando al norte, bueno, un poco de cosas que ponían ellos. Y le dice: hipócritas, ¿por qué se preocupan tanto de la comida, de lo que comen? Al fin y al cabo, todo eso se va a la letrina, se va al baño. Más bien, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y luego dice: ¿qué es lo que sale? Los pensamientos. Y de los pensamientos salen toda clase de pecados y actitudes incorrectas. Entonces, yo quiero mencionarle varias cositas aquí. Como salimos de la casa de Dios determina si puede salir igual, mejor o peor. Depende
de cómo se salga. Ahora, el cómo salir está determinado el cómo estar. El cómo salir lo determina el cómo estar. Es decir, la actitud que se tenga durante el servicio, durante la celebración. Ahí determina el cómo salir. Porque cómo entrar, entramos de muchas maneras, con problemas, con cargas. Pero durante ese lapso de tiempo allí en que estamos, va a cambiar el cómo salir. Y ese salir puede ser igual, porque hay mucha gente que entra igual y entra y salió igual. Mientras estuvo allí, estuvo pensando en los frijoles que dejó allá. Estaba pensando cómo iba a ir, qué iba a hacer. Yo he visto mucha gente en algunos lugares, en algunos templos que se quedan afuera. Y es mirando todo el que pasa, mirando para allá, están revisando el celular, están distraídos. Hay gente que entra y se queda esperando cuándo va a terminar, cuándo es que se va a terminar. Y el reloj con una prisa hizo un acto de presencia, sale igual. Hay otros que salen peor porque salen frustrados, salen cargados, salen mal. Y hay otra gente que sale muy bien. Entonces, para poder entender esto, vamos a buscar qué dice el Señor sobre esto, cómo salir del templo, de la casa de Dios. Hay dos maneras. Entonces, para descubrir esto, abramos la Biblia. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Voy a leer la versión Reina Valera 2015. La del 60 tiene unos términos que de pronto ya uno no los usa casi, son porque es una versión española del 1960. Voy a leer la versión la versión Reina Valera 2015, que nos actualiza un poco. El significado es igual, solo que uno puede entenderla mejor. Dice así entonces Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como que eran justos y menospreciaban a los demás. Préstele atención, Jesús está contando una parábola a un grupo de personas que se consideraban justos en sí mismos, que se creían buenos y mejor que los demás. De ahí partimos. Y cuenta la siguiente parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, que estaba de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí que soy pecador. Jesús dice, les digo que este descendió justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. La versión del 60 dice: este regresó a su casa justificado y en paz. Y el otro no. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Muy bien, entonces esta es una enseñanza, si ustedes observan bien, es una enseñanza que Jesús la usa porque ve una necesidad y ve un problema en la gente. Los primeros versículos está explicando
la forma de orar correcta. Habla sobre una persona que estaba orando, bueno, y explica todo esto. Luego ve la gente que estaba allí, que no prestaba atención, ve la actitud arrogante de cada una de las personas que estaba allí, y él les dice, muchos de ellos eran religiosos constantes que mantenían, otros no sabían ni qué hacer, pero Jesús da esta enseñanza para ayudarles. El templo para la nación de Israel, los judíos, era lo máximo. El templo era un símbolo, un patrimonio, era el centro en todo sentido de la palabra más importante para la nación de Israel, por la historia que había, porque a través del templo Dios había salvado, había restaurado. En el templo se colocó el arca con que consiguieron tantas victorias. El templo fue construido por el más grande de los reyes, preparado por el rey David y terminado por el rey Salomón. Los dos más grandes reyes de Israel, David y Salomón, el más santo y el más sabio. Y era el objetivo de los enemigos, pero también era el objetivo cuando el pueblo de Israel estaba fuera, disperso, llegar a Israel, a Jerusalén, reconstruir el templo. Cuando reconstruían el templo, se reconstruía la ciudad. O sea, era lo más importante. Y en tiempos de Jesús, el templo seguía siendo un símbolo muy grande. Estar allí era identificarse con Dios. Jesús tuvo celo del templo y dijo, el templo es casa de oración para todas las naciones. Allí se buscaba a Dios y allí se encontraba la solución a todo, porque Dios manifestaba su presencia y bendecía en ese lugar. Así que el templo era muy importante. Entonces, ellos tenían ese valor, pero tenían muchas malas actitudes frente al templo y no pasaba nada. Entraban allí y algunos salían igual, otros salían peores. Y Jesús quería enseñar entonces cómo salir del templo. No tanto el cómo entrar, sino cómo salir. Y le voy a mencionar solamente las dos maneras de salir. La primera manera de salir es como fariseo. Voy a definir el término fariseo. Fariseo era una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaba por la hipocresía. Ellos vestían de blanco, los líderes de rabinos y etcétera, que eran el Sanedrín judío, estaba conformado por fariseos y saduceos. Eran los dos grupos religiosos más grandes del judaísmo, que al mismo tiempo era político, era una mezcla político-religiosa. Aunque estaban bajo un imperio, ellos tenían una autoridad sobre el pueblo judío. Y los fariseos eran los más dominantes, los más radicales, fanáticos. Ellos vestían de blanco con unas campanitas que sonaban y oraban públicamente, se paraban en las plazas, en los parques y hacían unos ademanes. Cuando ayunaban, mostraban que estaban ayunando. Bueno, todo esto que Jesús menciona, fueron estos fariseos, era el grupo que más atacó a Jesús, fue el que condenó a Jesús y fue también el que persiguió a Jesús, confrontó a Jesús, y Jesús se refirió a ellos como sepulcros blanqueados. Jesús se refirió a ellos porque en el capítulo 23 de Mateo describe todo lo que no debía hacer la gente como los fariseos. En cierta manera se caracterizaba por la hipocresía, por un grupo de personas que no tenía a Dios, sino más bien que estaban en contra de Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús narra esto? No fue un hecho que se estaba viendo, sino es una narración de Jesús, una parábola para explicar cómo se está y cómo se sale del templo. ¿Qué se pasa, qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Y en esta menciona dos personajes. El primero
entonces es el fariseo como una persona que se reconocía muy famosa, muy popular. Si fuera las redes sociales en aquella época, sería la persona más popular de los fariseos, porque si había un gobernante romano tenía que ir a los fariseos, porque generalmente presidían el Sanedrín. Eran los fariseos, eran los más distinguidos, los más educados. Las escuelas rabínicas eran dirigidas, es decir, como las universidades eran dirigidas por los fariseos. Ahora, vamos a ver cómo, yo dije que cómo se salía. Vamos a ver, y esto depende de cómo se está. Al entrar al templo, ¿cómo estuvo? Ahí en la descripción del texto es que él estuvo de pie en el altar. El altar era donde estaban las ofrendas, bueno, y estaban el arca, no sé si en ese tiempo ya no estaba el arca, pero había una serie de símbolos que ellos se presentaban. Si el rabino, el que leía la ley o el que enseñaba estaba allí, los primeros que se hacían allí adelante eran las personas más distinguidas. Las personas, se suponía que eran los sacerdotes que estaban purificados y estaban adelante. Entonces, este fariseo llegó y se hizo adelante y se puso de pie en una actitud arrogante. El de pie dice con la cabeza en alto, sacando pecho, mirando a los demás por encima del hombre. Yo soy bueno, he hecho tantas obras buenas. Soy puro con ese vestido blanco y movía las campanitas que todo mundo le escuchara. Ya está, pura santidad allá. Dios debe estar impresionado. Uy, los ángeles hasta se pondrán de pie. Esa era la imaginación. Dice que estaba con orgullo. Entonces estaba de pie, arrogante, con la cabeza en alto, se veía bien, se sentía bien, hacía mucho ruido, andando, oraba en voz alta, haciendo ruido, diciendo que era lo mejor, zapateaba para que lo vieran, aplaudía fuera del lugar, hacía cosas, no porque estaba conectado con lo que estaba pasando, hacía cosas para hacerse notar. Una cosa es gritar porque está recibiendo la palabra, aplaudir porque sabe que es una palabra de bendición, porque está honrando a Dios. Otra cosa es para que lo vean. Recuerde que él entró o estaba allí justificándose a sí mismo. Y cuando oró ¿para quién? Lean el texto. ¿Oró para quién? ¿Para quién? Para él mismo. Oró para él mismo, no oró para Dios. ¿Cómo que oró para sí mismo? No vino, pues, mire, aparentemente sí. Y mucha gente cree que está orando para Dios, pero simplemente está repitiendo cosas que escuchó o que siente. Dice, no, es que yo siento. Y mire, y préstele atención a esto, que esto es muy, muy sutil. Mucha gente dice, es que yo quiero sentirte, Dios. Yo quiero sentirte, Espíritu Santo. Aparentemente es una oración de fe, pero no es una oración de fe. Yo quiero sentirte. O sea, no tiene fe. Quiere sentir. O sentir. Eso se siente cuando pasa el trago. Oh, estoy entonado. Ya sentí. ¿Qué es? Mucha gente solo quiere sentir, no más. Es creer, aunque no sienta. Creer. Y la oración de este hombre estaba ¿en qué? Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo diezmo. Estaba contando sus hazañas, estaba contando sus obras, hacía ruido. Esta semana, hoy hice un ayuno 3 días.
Y hice, di buenas obras, yo hice, y sacó la selfie dando un mercado, dando ayuda a los pobres. Hice esto, hice lo otro, y mostraba y decía en voz alta, estaba orando: Señor, te doy gracias. Oraba en voz alta: Señor, te doy gracias porque esta semana hice muchas obras de caridad. Esta semana yo ayudé a los pobres. No cometí pecado, no lo robé a nadie. Antes le di a una persona que necesitaba. Me devolvieron más en la tienda, y yo y devolví, y antes le ayudé. Y bueno, con todo esto, yo creo, Señor, que tienes que bendecirme. Qué oración tan interesante. No solamente se oró en sí mismo, sino también que compitió con Dios, confrontó a Dios. Es más, le está reclamando a Dios que le pague por lo bueno que fue. Y eso no se da cuenta porque, mire, el problema del orgullo es que uno no se da cuenta que es orgulloso. El orgulloso no sabe que es orgulloso, como el humilde tampoco sabe que es humilde. El humilde, el día que se da cuenta que es humilde, se vuelve orgulloso por ser humilde. Si se mira en el espejo, desaparece, porque inmediatamente la humildad deja de ser humildad. Porque delante de Dios no se pueden fingir ninguna de las dos. Y eso ahorita, dentro de un momentico, le voy a explicar un poco más. Él se justificaba a sí mismo, criticó a los demás, y aún al que estaba orando, bueno, no estaba junto a él, él estaba detrás, porque se sentía mal que no, oyendo esa oración tan poderosa, tan santa, pues él dijo: yo aquí estoy frito. Entonces, él estaba durante la celebración. ¿Cómo le queda ese vestido? ¿Y qué se cree? Mire dónde se hace. ¿Quién la ve? ¿Quién lo ve? Yo lo vi allá en la cuadra, mírelo. Y ahora se cree un santurrón. Y mire, es que levantando las manos y que cantando. Cuando yo lo vi, yo le escuché por la ventana. Yo escuché lo que estaba diciendo y cómo le gritaba a su mujer, cómo le gritaba a los hijos. Y chismoso, escuchando el vecino también, ¿no? Entonces, si está en el templo, puede cambiar mucho. Porque durante la celebración, Dios quiere hacer algo. Mientras está viendo al otro, mientras está criticando, mientras está hablando, no se escucha. Cuando uno habla, no escucha. Hay mucho afán, recuerden que está explicando Jesús sobre la oración. Cuando se habla demasiado, no se escucha o se escucha poco. A veces pensamos que el orar es hablar muchas cosas o decir muchas palabras bonitas y recitarle, contarle al Señor historias o contarle, leerle pasajes de la Biblia, como dice Señor en el Salmo 23, que le cuenta todo ese poco de cosas. Pensamos que esa es una oración muy bonita, muy buena. Este fariseo dijo muchas cosas, parecían bonitas, parecían buenas. Pero él tenía un problema. Dios estaba hablando y él no escuchaba porque él estaba hablando. Orar no es hablar muchas cosas, es hablar con Dios. Ok, bueno, pensemos, es hablar con Dios, ok. Pero las oraciones, la mayoría son monólogos. Le habla supuestamente a Dios, pero ¿escucha a Dios? Se toma el tiempo para escuchar. Pero es que yo no escucho la voz de Dios. Bueno, tienes que aprender, porque hablas mucho, puede ser. A veces hay pasajes que nos indican cómo. Por ejemplo, el caso de Elías. Él estaba en una experiencia crítica
Y fue en el silencio donde pudo escuchar la voz de Dios. Durante todas las experiencias anteriores no escuchó a Dios. Fue en el silencio cuando se dedicó a escuchar. Dice el Señor, sé pronto para oír, tardo para hablar. Fariseo hablaba demasiado, hacía mucho ruido. Hay veces que no abrimos la boca para hablar, pero hacemos mucho ruido internamente. Los pensamientos son bombazos. A veces, yo he escuchado frases por ahí de personas que dicen, si esos ojos fueran bala o fueran pistola o fueran espada, ya estaría muerto. ¿Ha escuchado eso? Yo no sé si es bala, pistola o qué. Si los ojos, ¿qué? Mataran. ¿Cómo? Si las miradas mataran. ¿Y por qué? ¿Qué dice la mirada? Porque dentro tiene una cantidad de pensamientos, de odio, de desprecio y se refleja en los ojos. Dentro hay una turbulencia, hay una guerra, hay una batalla y hay mucho ruido, aún con la boca cerrada. Hay mucho ruido. Entonces, alardeaba de sí mismo, miraba hacia afuera, no miraba hacia adentro. Juzgó, criticó, murmuró y aún hizo sentir mal a este hombre que estaba allí, al otro que estaba en el templo. No le interesaba, no oró por él, lo contrario, lo criticó. No soy como ese pecador. Tenía una falsa gratitud. Él decía, gracias Señor porque no soy como este pecador. Dígame, ¿eso es una gratitud? Eso no es gratitud. Gracias porque yo no soy como ese malo. ¿Eso es gratitud? No está agradeciendo, está acusando, está juzgando, está condenando. Es como aquella persona que no le gustó la respuesta, vino a buscar algo. Por ejemplo, pidió que le dejaran entrar a un lugar cuando no tenía el tiquete, los documentos, los requisitos que se requería para entrar allí. Y como la persona no le aceptó, y aún sobornándole, no le aceptó, gracias. Eso es una gratitud. Es una ofensa con una actitud que se manifiesta muy clara. Él se exaltó, se sintió grande. Aquí soy el mejor de esta iglesia. Yo soy el que mejor visto, soy el que más canto, soy el que no, Dios me está aplaudiendo. Para sí él era el mejor, era un verdadero cristiano. Sacaba pecho. Eso fue, ¿cómo salió él? Eso fue durante el servicio, durante la celebración. ¿Cómo salió? ¿Ustedes recuerdan cómo salió él? ¿Qué dice el último texto? ¿Cómo salió? ¿No la pillaron? ¿Salió justificado o condenado? Dice que el último salió justificado, pero el primero no. ¿Qué significa justificado? Aprobado. ¿Qué significa lo contrario a aprobado? Desaprobado. Desaprobado. No fue aprobado. Por lo tanto, al no ser aprobado fue descalificado. Es decir, que él, aunque parecía que era bueno, aunque parecía que estaban las cosas bien, no. Él se fue a su casa, pero no contento. Él se fue en una peor condición. Dios, él justificó aquí, pero al no ser aprobado, es decir, Dios no iba a estar con él, Dios no lo iba a bendecir, Dios no lo iba a ayudar. Se fue a su casa con toda esa carga, con todos. Tenía pecados, el hombre tenía pecados, pero nunca pidió perdón por sus pecados. Justificó, maquilló todo, creyéndose mejor que los demás. Su comparación era
las demás personas. Él se comparó con los demás. Al compararse con los demás, estaba mirando hacia afuera, no miró hacia adentro, así que nunca se dio cuenta que tenía tantos pecados. Y al tener tantos pecados, la Biblia dice que no hay comunión con Dios. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que él se fue no solamente con los pecados que tenía, sino que al estar allí le echó más pecados por el orgullo, por la acusación, por desprecio a Dios, etcétera, y se fue con una carga peor. ¿Qué es lo que hace infeliz a un ser humano? Es el pecado. ¿Qué es lo que nos hace vivir mal en sociedad? ¿Cuáles son los problemas que hay en el hogar? Es el pecado. Las parejas no se separan por incompatibilidad. Los hogares no fracasan porque el país es malo, o porque hay un mal ambiente, o por la época, o porque la tecnología se corrompió. No es por eso, es porque hay pecado. El pecado hace infeliz al ser humano. El pecado deteriora. El pecado es como un cáncer que va carcomiendo, nos va destruyendo, nos hace comportarnos mal. Cuando una persona tiene ira, ha permitido la ira, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, cuando hay enojo y lo controla el enojo, se comete el pecado. Al cometer el pecado, el diablo tiene lugar. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? La agresión, la falta de respeto, maltrato, violencia, hasta muerte por la ira. Entonces, el pecado deteriora, afea, daña, hace infeliz al ser humano. Él se fue para su casa, aunque estuvo en el templo. Se fue para su casa mal encarado. ¿Usted ha escuchado por ahí personas que dicen, mire, fue a la iglesia, fue al templo, pero vino como un león, vino rabioso, vino a atacar, vino peor? ¿De qué le sirvió ir allá? ¿Usted ha escuchado esas palabras? ¿Es que es malo ir al templo? No. Entonces mejor no voy al templo. No, no es eso. Es la actitud que se tuvo durante el servicio, durante la celebración. Este hombre se fue mal. Yo me imagino cómo llegó a la casa a maltratar, a hacer todas cosas y a golpear y a criticar a todo mundo, a los hijos, a la esposa, y él era el mejor, el bueno. Eso es lo que lleva eso. Entonces, ¿cómo salió? Salió mal, salió peor. Fue al templo, pero llevó peor cosas. Vamos a ver el segundo. No nos quedemos más allí. A ver el segundo. El segundo es el publicano. ¿Qué es publicano? El publicano es un cobrador de impuestos que era la persona considerada pecador. El término que aparece en algunas versiones es un hombre pecador. Hombre pecador se refería a un cobrador de impuestos. ¿Por qué lo cualifican como un pecador? Porque era una persona despreciada, odiada por los judíos. ¿Por qué razón? Porque él traicionaba a su patria, vendiéndose para Roma, compraba los impuestos de Roma, de cierto sector, y entonces los vendía más caros, es decir, los cobraba más caros, y tenían que pagarle, y si no pagaban, el ejército romano embargaba, le quitaba los hijos a la persona. Así que esta era una persona que era muy odiada, porque no le importaba si eran pobres o qué, tenía que pagar los impuestos, de ellos vivían. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo era rico porque era ladrón, era considerado un ladrón. Así que todos los pecados del mundo de una persona no era nada comparable con un cobrador de impuestos según los judíos, no según Dios, según los judíos. Por eso lo odiaban, despreciaban. A Jesús lo criticaron cuando se sentó a comer con unos cobradores de impuestos. Lo criticaron por eso, porque nadie podía ser amigo de un cobrador de impuestos, porque su mentalidad religiosa, como eran los fariseos, despreciaban. Así que Jesús compara a las dos personas en el templo. El hombre más popular, un fariseo, y el hombre más odiado, el que posiblemente no tendría derecho de entrar al templo según los fariseos, según los judíos. Así que este hombre es el que está allí y al que Jesús se hace referencia.
El doctor J. Vernon McGee, que fue uno de los comentaristas bíblicos y tenía un programa evangelístico durante muchos años, durante 50 años, por la radio, de los que conocieron ese programa a través de la Biblia. Él cuenta que en El Paso, Texas, había una iglesia que creció mucho con un aviso. El aviso que puso en su iglesia afuera fue este: compartimos la Biblia tal como es para hombres tal como son. Eso llamaba la atención. La Biblia tal como es para los hombres tal como son. Entonces, él estaba indicando que la verdad clara para todo mundo y las personas recibidas tal como son. Entonces, este publicano, el cobrador de impuestos que vamos a ocuparnos, era un hombre que llegó tal como era. ¿Cómo era? Como un pecador. Llegó allí y estaba. No significa que hacerse atrás ese es más humilde que hacerse adelante, sino que en aquel entonces el no llegar atrás se hacían, según la cultura judía, el templo tenía 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio era como la parte de atrás, que no tenían derecho sino estar allí las mujeres, los niños y extranjeros en ese lugar. La gente tenía, los judíos y sobre todo hombres, hicieran rabinos, fariseos, allí adelante. Indicaba que él se sentía sin derecho de entrar, de estar más adelante. Se consideraba una persona indigna de acercarse a Dios. No porque no quería estar escuchando, porque hay veces es la persona: no me gusta hacer adelante porque no me da pena, no, porque ahí me toman foto, no, porque ahí me preguntan, no, porque el pastor huele mal. Este hombre, el fariseo, llegó y se puso de pie. Este se quedó atrás, posiblemente arrodillado allí, mal. Él con la cabeza baja, humillado, humilde, no consideró que tenía derecho, no se comparó con nadie, más él se miraba: soy sucio, soy pecador, no tengo derecho, Señor. Tanto que él ora de la siguiente manera: se sintió tan mal, tan indigno, y sobre todo con esa oración tan poderosa. Él no criticó a ese hombre, él consideró que ese hombre que estaba orando, Dios lo escuchaba y que así se oraba, pero él no sabía orar así. Él no tenía ninguna cosa buena que decir. Yo, ¿cómo voy a orar así? Porque yo no he hecho nada bueno. Yo lo que he hecho es malo, he hecho es robar, lo que he hecho es quitar a la gente, traicionado. Me siento mal, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. No tuvo más, fue lo único que dijo: Señor, ten misericordia. Apeló a la misericordia, no apeló ni siquiera a una palabra: Señor, por esa palabra tú tienes que bendecirme. No, tampoco: Señor, es que yo hice una obra buena. No, él dijo: Señor, soy un pecador, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Ni siquiera dijo: perdóname porque tú eres bueno, perdóname porque yo merezco. No, ten misericordia. Ni siquiera un reclamo: ten misericordia. Misericordia del Señor, no porque haya hecho algo, sino porque a ti te compadezcas de mí y me perdones. No pidió ni para la casa, no pidió para la familia, no pidió para lograr algo en el futuro, solo perdón. Porque lo que él identificó que le afectaba su vida, lo que lo hacía infeliz, lo que lo estaba llevando a otras cosas incorrectas, era el pecado. Y solo pidió perdón, no más. Recuerden que eso no fue un hecho, eso es una enseñanza de Jesús: cómo se está y cómo se sale. Es decir, cómo se está para salir bien. Y Jesús es el que está enseñando qué es lo más importante: es humillarse. Es una actitud de humildad, de pedir perdón,
sin argumentos alguno: perdóname que soy un pecador. Perdóname que soy un pecador. ¿Qué fue lo que él dijo? Lo hizo con un corazón sincero. No merezco nada. Mire, qué importante esto que dice el Señor. Cuando estamos aquí, a veces vienen pensamientos por aquí, empezamos a comparar una cosa, un pastor con el otro, una iglesia, lo que escuchaste por allá. Eso es una tentación que se nos viene. Constantemente tenemos esas batallas, pero uno tiene: Señor, no, ese pensamiento está malo, perdóname, Señor, eso no debo de tenerlo. Si de pronto la palabra le chocó: ay, me la está dedicando, el pastor me está tirando piedras. Y Señor, perdóname, porque eso es una actitud de orgullo incorrecta. Tal vez es la manera de tú hablarme, yo no me doy cuenta, porque la verdad uno no se da cuenta. La palabra lo confronta. Recuerde que la palabra es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma para partirla. La palabra tiene que herir. Si la palabra no hiere, no hay sanidad, no hay restauración. Porque entonces sería un maquillaje simplemente, pero el problema está dentro. El pecado no está fuera de nosotros, el pecado está dentro. Y la palabra tiene que entrar como espada y partir. Y por eso incomoda, a veces duele, a veces le da rabia. Si la persona se siente agredida, por eso es que es peligroso uno pedir sentir. No, porque puedes sentirte agredido y te vas. Porque no se trata cómo te sientes, se trata qué crees y qué actitud tienes. Es importante. Tenga en cuenta eso. No es que sientes. A veces uno no siente orar, pero sabe que debe orar. Y a veces está llorando porque te sientes mal, o llorando allí. No sientes reír, pero en tu espíritu: Señor, esto lo necesito sanidad, necesito restauración. No hay que sentir ni felicidad ni tristeza para saber que Dios está conmigo. Eso es un resultado de una humillación, es resultado de la fe, es resultado de estar convencido de lo que Dios está haciendo, y su cuerpo llega a expresar eso, su alma lo llega a expresar. Es importante que haya arrepentimiento. Él tuvo tanto respeto en la casa de Dios que no se atrevía a decir otra cosa, tenía respeto por Dios. Él tuvo una actitud de humillación, que es la que debemos de tener. Tuvo respeto, tuvo fe que Dios le iba a perdonar. Se vio como un pecador. ¿Cómo es que debemos estar dentro del templo? Como un pecador. Eso es lo que está enseñando Jesús. Él se vio de mí que soy un pecador. Cuando te sientas allí y te crees bueno, estás como un fariseo. Cuando estás allí y te ves tus defectos que te falta, estás como el publicano y eres un buen candidato para salir bien. Eres un buen candidato para salir bien. Cuando llegas, aún sea aquí o sea en el lugar donde oras, si oras solo por bendición solamente, ten cuidado eso. ¿Cómo es la casa de Dios? ¿Cómo se presenta ante la presencia de Dios? Ten en cuenta eso. Hay dos maneras. Y uno sin darse cuenta cae en la primera. O porque escucha a otros que lo hacen, uno lo repite y no se da cuenta que está haciendo lo mismo que el primero, que el fariseo. Tiene que haber humillación. Y la humillación se va a dar cuenta en la forma de responder, en la forma de actuar. Aún yo me he dado cuenta por mí mismo. El pastor hace un desafío: dígame, no haga esto. Y no lo quiere hacer. O dígale a su vecino: habla la misma bobada. Ogremos esto. Realmente es que el pastor se está equivocando, es que el predicador se está equivocando, lo está molestando. No, tiene una actitud de fariseo que tiene orgullo y no quiere recibir porque solo quiere recibir lo que quiere recibir.
está preparado para lo que quiere, no para lo que Dios está dando. Ninguno de ustedes debe venir con una prebenda, no debe venir con un esquema. Yo lo que quiero recibir es esta palabra y quiero que esto y esto Dios me dé. ¿Eso es correcto? No, tienes que venir con un corazón abierto, sincero. Señor, lo que tú quieras de mí. Haz de mí lo que tú quieras y háblame lo que tú quieras. ¿Puedes atreverte a decir eso al Señor? Dilo conmigo. Señor, haz lo que tú quieras en mí y háblame lo que tú quieres. Diga, yo no puedo poner las palabras a Dios. Uno, como fariseo, ni se da cuenta que está condicionando a Dios. Cuando rechaza, cuando se queda y no quiero pararme, tienes una actitud de fariseo. Estás condicionando a Dios que lo que quieres que el pastor predique es lo que tú querías. El pastor es solamente, el predicador es un vaso, es un instrumento de Dios, no más. Para predicar ha tenido que orar mucho rato, pelear consigo mismo como fariseo. Señor, no tengo justificación, soy un pecador, soy un publicano, Señor, soy peor que los que están allá. Pero si a ti te plació, Señor, tienes que santificarme y tienes que ponerme allá. Es una guerra, una pelea también. Ahora, todo eso y todo el tiempo para venir unos minutos, estar aquí, donde puede cambiar su vida para salir. Y puede perdérsela. Dios quería cambiar y transformar y quitar ese orgullo, quitar esas cosas que estaban allí. Pero por una actitud incorrecta que es de fariseo, se puede perder todo. Vamos a ver cómo salió este hombre. ¿Cómo salió este hombre? Lean ahí ustedes. ¿Cómo salió? Hola, ¿cómo salió? Justificado. ¿Justificado qué significa? Aprobado. Dios lo aprobó. Dios lo aprobó, lo bendijo. Dice que se fue, en la versión del 60 dice que se fue en paz a su casa. Salió en paz. Ay, Señor, tanto peso que tenía. Y posiblemente le dolía aquí, le dolía aquí, le dolía aquí. Y tenía una tristeza que no sabía ni por qué. Tenía rabia porque le había salido mal. Recordando cómo lo trataron en el trabajo. Recordando lo que le dijo la esposa. Lo que le dijo el esposo. Y recordando aquello que hace 50 años le hicieron y que no tiene la bendición. Y quería hacer esto y ahora no lo es. Y entonces tiene ese reclamo a Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? Todo eso ahora se siente bien. Ni se acuerda de esas cosas, se le olvidó porque está tan contento lo que Dios va a hacer. Tiene ahora un deseo. Ay, Señor, ¿cómo va a ser este día? ¿Qué es lo que me vas a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ay, voy a decirle, voy a pedirle perdón a mi esposa, voy a pedirle perdón a mi hijo. Ay, ¿verdad que yo le debo a Julano? No, voy a ir a pagar primero, voy a ir a pagar también. No, yo estaba manejando doble facturación. No, voy a ser honesto, no voy a evadir impuestos, no voy a seguir engañando más, no voy a estar robándome a mí mismo. No voy a hacer más eso. ¿Por qué? Porque cuando uno es justificado, el Espíritu Santo le guía a toda la verdad. Le guía a ¿qué es toda la verdad? Hacer lo correcto, a ser como un verdadero hijo de Dios, a comportarse bien, a tratar bien, a hacer lo correcto. Ahí salió justificado y se fue en paz a su casa con una sonrisa. Aunque tal vez los vecinos de ¡hey, ladrón! Allá va el traidor, allá va el pecador. Y los muchachos por ahí jugando, allá va el pecador. Tienen razón, muchachos, sí, tienen razón. Al rato volvió, miren, muchachos, la verdad ustedes tienen razón, pero vea, yo quiero pagarle, llévele esto al mercado a su papá. Y Señor, perdone, yo sí he sido un ladrón. Y la vida empieza a cambiar. Yo fui un borracho, yo fui un adúltero, fui esto, fue lo otro. Sí, tienen razón. Así fue, sí, el Señor me ha perdonado. Y Señor, guárdame que no vuelva a caer es más. Y si ve a otro que está en lo mismo, Señor, ayúdame a ayudarle, pero nunca
no me olvidaré de donde tú me sacaste. Es una actitud diferente. Y cada vez que viene a la iglesia, al templo, cada vez que llega al templo, se acuerda de dónde estaba. Señor, estoy por tu misericordia y no tengo otra cosa sino agradecerte, Señor. Y he pecado de otra manera, dejé aquello, pero hay otros pecados, Señor, perdóname. Y esa es la vida. Humildad. ¿Y qué pasa? Que dice el último versículo, el versículo 14, ¿cómo dice? El que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Esa es la regla que está terminando Jesús esta enseñanza. Cualquier persona que se exalte, que es exaltarse, es que se considere bueno. Exaltarse es que se considere bueno para sí mismo. Yo me exalto a mí mismo, soy bueno, tengo esto, tengo todo lo que he logrado. ¿Cómo termina esa persona? Humillado, despreciado, termina mal. El fariseo salió mal, y no mal porque cómo se sentía, mal como le iba a ir. El publicano, el pecador, entró como un pecador, pero salió exaltado por Dios, aprobado por Dios, sin pecado, salió limpio, en paz. Sí, que volvería a caer, claro que sí, volvería a caer, pero por la actitud que tenía el Señor otra vez. El Señor está exaltando la actitud de la persona, no a la persona por lo que es, sino por la actitud. Jesús dijo que primero iban los publicanos y las rameras al cielo, porque se humillaban, reconocían el pecado. Y Jesús fue calificado como amigo de publicanos y rameras, porque Jesús prefiere corazones humildes. El corazón humilde no lo desprecia a Él. La humildad es fundamental. Mire, mi querido, yo le invito a que reflexione en esto. Cualquiera de nosotros, todos nosotros podemos venir un día como un publicano, otro día como un fariseo. Espero que la mayoría de las veces usted venga como un publicano. Recuerde la primera vez que vino, vino tal vez de una rasca, o tal vez había adulterado en la noche, o tal vez vino de una situación de una pelea en casa, y ese día vino pidiendo perdón al Señor, pero puede ser que ya se le olvidó, y ya cree que tiene derecho a bendiciones porque ya está viniendo a la iglesia. Se equivoca. Tenemos que venir siempre como publicanos, porque al salir de aquí, tienes que salir en paz y en bendición, aprobado por Dios al salir de aquí. Es muy probable que muchos de ustedes, como yo en muchas ocasiones, no he salido aprobado porque no recibí nada, porque mi actitud no fue la correcta, porque fui orgulloso, y el orgulloso el Señor lo mira de lejos, pero el humilde lo atrae. Y no se trata de las cosas que merezcamos o la capacidad. La humildad es simplemente, es reconocer mi condición tal como soy. Orgullo es no reconocer lo que soy y tratar de mostrar lo que no soy. ¿Qué es más fácil? ¿Mostrarnos como somos o tratar de aparentar lo que no somos? ¿Qué es más fácil? Si yo actúo, ¿sabe de qué depende? Depende de quién, delante de quién esté. Tú estás solo, te sientes mal, todas las cosas, no sé. Te miras en un espejo, te ves los defectos, muchas cosas. Ese eres tú. En la casa eres tú. La familia te conoce, ese eres tú. Cuando estás en otro escenario, ya ahí hay orgullo porque tratas de impresionar. Ese eres tú. Tal cual eres, preséntate ante Dios. Por eso, cuando es muy importante uno está aquí, Señor,
estoy delante de ti, esta es tu casa y tú me conoces como soy, yo no puedo aparentarte nada, así soy yo. Y reconozco que he fallado, que he pecado. Y Dios empieza, este es bueno, voy a acompañarte en la salida y voy a ir contigo a la casa y voy a estar contigo en el trabajo, porque saliste aprobado. Aprobado es que Dios te va a acompañar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. El Señor un corazón contrito y humillado no desprecia y te va a acompañar. Cuando viene la tentación, el Señor te va a ayudar. No significa que no vas a volver a caer. Sí, puedes caer, pero tu actitud: Señor, soy débil, soy pecador, ayúdame. Tú no agradas a Dios por no pecar, no, tú agradas a Dios por considerar que eres un pecador y quieres ayuda de Él. Lo que agrada a Dios no es el que no peca. Lo que agrada a Dios es que a pesar que peque, busca a Dios, le cree a Dios y deja que Dios lo sane, lo perdona y recibe la bendición. Eso es. Y Dios ama a los pecadores, ama a los publicanos. Pero puede salir aquel, él ama a todo mundo, pero la actitud va a cambiar en la salida. Quiero invitarle que esté en pie, por favor. Usted entró aquí como yo, todos entramos con diferentes situaciones. Pero durante estos 35, 40 minutos que hemos hablado, usted allí puede cambiar la dirección. Aún en estos 2 minutos que siguen, en estos 2 minutos puede cambiar su salida. Y el resto de semana, ¿cómo vivirá en estos 2 minutos? Así de pie como estaban estos 2 hombres, tome una de estos 2 lugares, o el del fariseo o el publicano. Estoy seguro que usted no quiere ser un fariseo. Estoy seguro que esa no. Estamos acá, todos lo hemos sido. Pero hoy tomemos la posición de la actitud de un pecador. Somos pecadores. Reconozca, no finja, reconozca realmente que ha fallado usted. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como empleador, como persona. Aún el hecho de no buscar a Dios en oración constantemente, eso es una actitud fariseica que no reconoce que necesita. Solo en el templo. Reconozca que usted ha despreciado a Dios, que no ha sido humilde. Reconozca que no ha amado a Dios, no lo ha obedecido. Ni siquiera acude a la palabra para ver, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Eso somos todos. Presentes entonces delante del Señor, diciéndole que usted es un pecador, que tenga misericordia, que aquello que hizo en la cruz lo haga real ahora en su vida, que la sangre de Cristo le perdone. Se ha equivocado, reconozca que se ha equivocado. Tantas cosas se ha equivocado. Dios no lo anda juzgando ni condenando. Señor, de verdad, igual que ellos, yo hoy me presento delante de ti como un pecador. No merezco predicar, tú sabes que no, tú me conoces. Hay defectos, hay errores, hay temores, hay cosas que no están bien en mí. Tú sabes, mi Señor, que no soy el mejor predicador, no soy un buen pastor. Sabes que me falta amor, me falta fe, me falta diligencia, me faltan muchas cosas como padre, como esposo. Me falta, Señor, no lo he hecho bien. Sabes que he desobedecido muchas cosas. Sabes, mi Señor, que mi corazón es débil. Soy muy débil y no puedo luchar en mis fuerzas. Todos los años que he caminado contigo y he servido, que he predicado, Señor, no es porque soy fuerte, no es porque soy muy hábil, no es la experiencia, no es el conocimiento. Ha sido tu misericordia que me ha sostenido. Señor, ha sido porque tú eres bueno.
Aún no sé ni qué voy a predicar. Tú sabes cómo estaba esta mañana. No sabía qué decir, no sabía cómo hacerlo. Pero tú hablas a mi espíritu tal cual soy, me amas tal cual soy. Señor, hoy te acepto tal cual eres tú, como mi Padre, como mi Salvador. Tú eres mi Rey. Tome siquiera un minutico, si se puede postrar allí, dígale: Señor, soy un pecador, me he equivocado, he hecho lo mal, no te he honrado, he tratado mal a los demás, los he criticado, he menospreciado, he murmurado, he mentido. El Señor sabe todo de ti. Reconócelo, que aquí puede cambiar la historia, puede salir de este lugar diferente. Señor, tú eres bueno y tú perdonas a cada hijo. Hoy acudimos a tu misericordia, acudimos a tu amor. Tú derramaste tu sangre, diste tu vida por todos los pecadores. Yo soy uno de ellos. Perdóname, perdóname, Señor. Dile con todo tu corazón: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido un fariseo. Perdóname porque he sido un hipócrita. Perdóname porque he sido un religioso y no te he amado, no te he buscado de verdad. Dile que el Señor está allí y Él te perdona. Que salgas hoy justificado de este lugar. Señor, mira a cada persona que tiene luchas. Señor, ellos tienen problemas con el pecado, tienen problemas con situaciones difíciles que no pueden manejar. Señor, perdónalos, ayúdalos. Yo ruego por ellos, Señor. Ellos no quieren ser malos, no quieren comportarse mal. Son personas débiles como yo. Así que yo te pido que los perdones. Te pido que los limpies, que los restaures, que ayudes en sus hogares. Mira, Señor, aquellos hogares que están en conflicto, la necesidad que hay en casa financieramente. Señor, suple cada necesidad. Yo te ruego por tus hijos que están aquí. Ellos han venido a buscarte, Señor. No saben cómo hacerlo. Hoy han recibido una palabra corta, una palabra que tal vez no explica mucho, pero al menos, Señor, han percibido que se necesita reconocer que se han equivocado, que han pecado. Y por ello tú sanas, por ello tú restauras. Señor, que salgan de este lugar en paz, con la certeza que tú vas a obrar a favor de ellos, con la certeza que los vas a acompañar esta semana, y que algo harás, que un milagro harás en este caminar. Tú sabes lo que ha pasado, Señor. Tú conoces la condición de cada uno. Señor, yo te ruego, ayúdales, por favor. Yo no sé qué más hacer. Mi consejo no es lo más importante, Señor, sino lo que tú intervengas ahora. Sana esos corazones que tienen odio, aquellos que tienen tristeza, que tienen dolor. Sánalos, restáuralos. Aquellos que han estado preocupados porque no saben cómo pagar, que no saben cómo van a responder por sus compromisos. Señor, dales paz, trae paz, que ellos puedan tener la certeza que tú les vas a proveer. Hoy los bendigo, mi Señor, los bendigo. Que tu gracia esté sobre ellos. Gracias, mi Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, trae sanidad ahora. Tú en la cruz derramaste tu sangre, fuiste herido y por tus heridas fuimos todos sanados. Sánalos, mi Señor. Sana aquellos que tienen problemas en la sangre, en el corazón, problemas en la cabeza, en la piel, problemas en los oídos, en la visión, problemas en la garganta. Declaro sanidad. Aquellos que han sido afectados por el COVID, declaro sanidad, y no habrá nada que afecte, no habrá daños colaterales en su cuerpo, en su salud. Aquellos que tienen familiares enfermos, declaro sanidad, enviamos sanidad. Tu misericordia esté allá, Señor, por causa de ellos que están aquí humillados, creyendo. Tú lo harás, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Bendito eres. Bendito eres. Yo estoy seguro que tú estás aprobando a tus hijos. Y
Y tú, Señor, en este momento los estás rodeando y tú dices: estos son mis hijos amados en quien me complazco y por ello los voy a bendecir. Gracias, mi Señor. Levante un aplauso de gratitud a Él y exprésele en sus palabras: gracias, Señor. Gracias, Señor. Exprésele en sus palabras gratitud, genuinamente, con sinceridad. Gracias porque me has perdonado, porque me has aceptado. Gracias porque tú escuchaste mi oración. Gracias, Señor. Gracias, papá. Un corazón contrito y humillado nunca desprecia a Dios. No se le olvide esto. A veces se nos olvida. Dios conoce todo y no podemos fingir. No tenemos otra alternativa sino humillarnos. Y el que se humille, ¿qué será? Exaltado por Dios. No que uno, ya soy el mejor. No, Dios lo exalta y lo pone. Exaltar es colocar un lugar de honra, de prestigio, un lugar de privilegio, de bendición. Dios lo respalda. Y un corazón agradecido, mire, un corazón agradecido honra siempre. David, cuando Dios le perdonó el pecado que cometió, él no hizo otra cosa sino ir a honrar a Dios. La nación de Israel, y Dios ordenaba siempre, había la ofrenda de paz. ¿Qué era la ofrenda de paz? La ofrenda de paz era la ofrenda de reconciliación, es decir, es que por el pecado somos enemigos de Dios. Entonces cuando somos perdonados, entonces se está ofrendando. Déjame una luz prendida, por favor, de aquí adelante. La segunda es: voy a orar por usted que está trayendo esa ofrenda de fe. El Señor, un corazón que el Señor no desprecia, Él bendice. Aquí habrá paz ahora. Aquí habrá paz, esa ofrenda de paz. Señor, sé que hay muchos hijos tuyos preocupados por las deudas, preocupados porque no hay trabajo, porque su empresa quebró. Pero hoy esta es una ofrenda de paz, porque hay paz contigo, Señor. Tú has aceptado su vida, has visto la actitud, el dolor de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Bendigo en el nombre de Jesús su casa. Bendigo ese empleo. Bendigo en el nombre de Jesús el emprendimiento, esa empresa. Señor, tú abres las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Señor, que haya en esta semana una buena noticia. Que haya esta semana, Señor, una buena idea. Que haya esta semana, Señor, una buena resolución a esa dificultad, a ese problema. Declaro en el nombre de Jesús, bendita sus vidas, su casa. Señor, tú obras a favor de ellos, porque si tú exaltas, Señor, es que tú les vas a dar lo que ellos requieren, lo mejor. Lo mejor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y guárdales, Señor, que cuando tengan los recursos no se olviden de este momento y no se olviden de ser generosos. Que no se olviden que fuiste tú el que los bendijo. Bendigo en el nombre de Jesús cada ofrenda y cada ofrendador. Señor, tú lees el corazón de humildad, de sencillez, también de generosidad, la actitud con que lo hagan. Yo los bendigo, mi Señor, y declaro que en su casa no faltará la bendición, no faltarán los recursos. Tú obrarás, aunque por un momento no haya sino una fruta o agua en la nevera, ellos no aguantarán hambre. Y aunque no vean por el momento, Señor, sé que la lluvia está por llegar, la lluvia de bendición sobre su casa. Yo los bendigo, la provisión estará sobre ella. Tú dijiste, Señor, que el que bendijere sería bendito. Yo los bendigo. Bendigo cada familia, bendigo cada persona que está aquí. La gracia tuya sea sobre ellos. Gracias, Señor. Amén y amén.